Después de la cena, los muchachos llevaron un montón de ramas y palos secos y los echaron en la hoguera. La llama se avivó y lo iluminó todo alrededor, y la gran caverna despidió a la oscuridad y se llenó de luz y calor hasta parecer un lugar apropiado para el gozo y la alegría. El viejo Quirón se sentó como un rey en su trono, y los 5 muchachos con Odiseo se sentaron ante él, mientras el bardo Femio estaba de pie apoyado contra la pared. Después de tocar y cantar, el anciano sabio comenzó su historia. La historia del cortejo de Tetis por Peleo. Hay una caverna en algún lugar del monte Pelión, mucho más grande y 1000 veces más hermosa que esta, pero la entrada está oculta a los mortales, y solo unos pocos elegidos han estado bajo su bóveda. En esa caverna, los inmortales, que controlan los asuntos de los hombres, celebraron una vez una fiesta por el matrimonio del rey Peleo, y los bosques y las rocas del imponente Pelión resonaron con tanta algazara. Pero, ¿por qué celebraron un banquete de bodas en un lugar como ese, con invitados tan nobles y grandiosos? Os lo contaré. Después de que Peleo hubo escapado de las maquinaciones del rey Acasto, vivió largo tiempo conmigo, pues temía bajar a la llanura, no fuera que los hombres de Iolcos lo atraparan por orden de Acasto, o la gente de Ptía quisiera matarlo en venganza por la muerte del viejo Euritión. Pero los días se le hacían larguísimos alejados de aquella forma de la compañía de los hombres, y el sol parecía recorrer los cielos demasiado despacio, y a menudo caminaba hasta el otro lado de la montaña y sentándose en una gran roca contemplaba durante largas horas las púrpuras aguas del mar. Una mañana vio a la nereida Tetis salir a la superficie entre las olas. Era más hermosa que un sueño, más bella que cualquier posible imagen que tengáis de las ninfas o las diosas. Estaba cubierta con un manto de seda verde como el mar, tejido por las náyades en sus grutas acuáticas, y llevaba una diadema de perlas en la cabeza y sandalias de reluciente plata en los pies. Mientras Peleo contemplaba a aquella criatura adorable, oyó una voz que le susurraba al oído. Era la voz de Palas Atenea. «¡Oh tú, el más desdichado de los mortales!», le dijo. «Una recompensa aguarda a aquellos que se arrepienten de sus fechorías y dejando el camino del mal regresan al de la virtud. Los inmortales han visto tu pesar por las fechorías de tu juventud y han visto con pena tus infortunios, y ahora el castigo y tus días en el exilio llegan a su fin. Contempla a Tetis, la de plateados pies, la más hermosa de las nereidas, a quien incluso los inmortales han tratado de cortejar en vano. Ha llegado a esta costa destinada a casarse contigo». Peleo fue a mirar a la que le había dicho aquellas palabras, pero solo vio una nube azul que descansaba sobre la cima de la montaña. Volvió a mirar hacia abajo y para su pesar, Tetis había desaparecido entre las olas. Todo el día se quedó esperando su regreso, pero no volvió. Cuando empezó a oscurecer, me buscó en mi cueva y me dijo lo que había visto y oído, y yo le dije cómo podría conseguir que la ninfa del mar se casara con él. Entonces, cuando el sol volvió a iluminar los riscos del Pelión, el valeroso Peleo se ocultó entre las rocas cerca de la costa bañada por el mar y esperó a la llegada de la muchacha de pies de plata. Al poco apareció, hermosa como el lucero del alba, de entre las olas. Se sentó en la playa y se puso a juguetear con sus doradas trenzas y a cantar sobre las dichosas regiones de las profundidades del resonante mar. Peleo, recordando lo que yo le había dicho, se levantó de su escondrijo y se fue para ella, que lo puso a prueba cambiando en múltiples formas, como suelen hacer las nereidas y su padre Nereo. Primero se convirtió en una fuente de agua, luego en una nube de niebla, entonces en una ardiente llama, e incluso en una roca. Pero Peleo resistió todo aquello hasta que ella se convirtió en un melenudo león, y luego en un árbol, y finalmente volvió a tomar su forma original. Como Peleo había superado la prueba de la nereida sin salir corriendo, consintió que el héroe la tomara de la mano y entonces salieron juntos a la playa, mientras los pájaros cantaban entre los frondosos árboles de las laderas del Pelión y los delfines hacían cabriolas en las burbujeantes aguas a sus pies. Y Peleo cortejó a Tetis y obtuvo su amor, y ella le prometió ser su esposa. La historia de la boda de Tetis y Peleo. Entonces los inmortales se alegraron y arreglaron la gran caverna en el monte Pelión y la prepararon para un banquete,
y allí celebraron una fiesta como no se había visto nunca antes. La bóveda de la caverna estaba llena de gemas que brillaban como las estrellas del cielo. 1000 antorchas, llevadas por adorables ninfas de las montañas, brillaban colocadas en las paredes, y en el suelo de pulimentado mármol había mesas para 10.000 invitados. Cuando el banquete estuvo listo, todos los que vivían en el Alto Olimpo y todos los inmortales que habitan la tierra acudieron para celebrarlo con el rey Peleo y su novia sin igual. Y le llevaron ricos presentes como nunca había visto antes un mortal. Le dieron una armadura rica y hermosa, maravillosa de ver, que había forjado Hefesto, el dios cojo, con su intachable habilidad. Poseidón le entregó a los caballos inmortales Janto y Balio, y un carro hábilmente construido con adornos de oro. Y yo, uno de los invitados menores, le di una lanza de fresno que había cortado en la cima del Pelión y afilado con mis propias manos. A la mesa estaba sentado Zeus, el padre de los dioses y los hombres, y su esposa, Hera, la de níveos brazos, y la adorable Afrodita, y la ojizarca Atenea, y todos los más sabios y bellos de los inmortales. Las Nereidas, las ninfas del mar, danzaban en honor a su hermana Tetis, y las musas cantaban sus mejores canciones, y el flechador Apolo tocaba la lira. Alrededor de la mesa iba pasando la jovial Hebe escanciando néctar a los huéspedes. También las Moiras estaban allí, la triste Cloto girando el huso, la fría Láquesis con sus labios apretados listos para pronunciar la palabra fatal, y la despiadada Atropo con las implacables tijeras en la mano. Pero había alguien entre los inmortales que no había recibido invitación a la boda. Se trataba de Eris, la hija de la guerra y el odio. Su ceñudo gesto y sus ademanes rudos y apresurados no eran apropiados para una fiesta como aquella, donde todo era júbilo y alegría. Pero en su malvado corazón planeaba vengarse de no haber sido invitada. Mientras todos disfrutaban escuchando la música de la lira de Apolo, Eris llegó sin que nadie la viera y puso una manzana dorada sobre la mesa. Nadie sabía de dónde había salido aquella manzana, pero vieron que tenía escritas unas palabras: para la más bella. La historia de la manzana de la discordia. Entonces dijo Zeus, atusándose las cejas con triste perplejidad: ¿De quién es esta manzana? La música se detuvo, y el júbilo y la jovialidad desaparecieron inmediatamente. Las antorchas que iluminaban la escena se apagaron y se quedaron humeando. El lustro de las gemas de la bóveda se desvaneció. Oscuras nubes cubrían el interior de la cueva, pues Eris, también conocida como Discordia, había tomado asiento a la mesa, aunque no estaba invitada ni era bienvenida. Entonces dijo Hera, estirando la mano para coger la manzana: «La manzana es mía, pues soy la reina, y los dioses y los hombres me honran porque no tengo igual en la tierra». «De eso nada», gritó la hermosa Afrodita. «Conmigo viven amor y alegría, y no solo me alaban los hombres y los dioses, sino que toda la naturaleza se regocija con mi presencia. La manzana es mía». Entonces Atenea se sumó a la disputa. ¿Qué tiene de especial ser reina si al mismo tiempo uno carece del buen carácter que hace la vida dichosa? ¿Qué importancia hay en tener un aspecto y un rostro bonitos cuando la mente es tosca y ordinaria? La belleza de la mente es mejor que la de la cara, pues la primera es inmortal, mientras que la otra se marchita y muere. Por todo esto, nadie tiene más derecho que yo a la manzana, pues soy la más hermosa. La disputa se extendió entre los invitados, cada uno poniéndose del lado de la diosa que le caía mejor. Y cuando hubo vuelto a reinar la paz, entonces se oyeron temperamentales palabras. Si Zeus no les hubiera mandado guardar silencio, poniendo así fin a la disputa, todo el Pelión habría acabado destrozado. «No perdamos el tiempo con palabras», dijo finalmente. «No es cosa de los inmortales decir cuál de ellos es el más hermoso. Pero en las laderas del monte Ida, muy lejos de aquí, vive el más hermoso de los hijos de los hombres apacentando sus ganados, Paris, el hijo de Príamo. Que sea él el que juzgue cuál es la más hermosa, y que la manzana sea de aquella a quien él se la dé». Entonces Hermes, el veloz mensajero de los dioses, se levantó y se llevó a las 3 diosas por tierra y mar hasta el lejano monte Ida, donde Paris estaba tocando su flauta mientras cuidaba de las ovejas.
En este momento Quirón detuvo su historia y los 5 muchachos, que ya la habían escuchado alguna vez, le dieron las buenas noches y se fueron a una cámara interior para dormir. Quirón echó más leña al fuego y Odiseo y Femio se sentaron de nuevo ante el sabio anciano y le pidieron que terminara el relato que había comenzado. Pero primero, dijo Odiseo, háblanos de ese Paris, que debía entregar la manzana dorada a la que considerara más hermosa. Entonces Quirón sonrió y prosiguió su historia. La historia de Paris. Al otro lado del mar hay una ciudad rica y poderosa como no hay igual en Grecia. Allí un hombre mayor llamado Príamo gobierna en paz y armonía a su gente. Vive en un gran palacio de pulimentado mármol en una colina que da a la llanura, y sus graneros están repletos de grano y sus rebaños vagan por las laderas de colinas y montañas tras la ciudad. Príamo tiene muchos hijos, y son jóvenes valerosos y nobles, dignos de su padre. El mayor de estos hijos es Héctor, el orgullo de Troya, que ha de vivir para ganar gran honor a su patria. Justo antes de que naciera el segundo hijo, ocurrió algo extraño que inquietó a la familia de Príamo. La reina había soñado que el bebé se convertía en un tizón que quemaba las murallas y las altas torres de Troya, y todo quedaba reducido a cenizas donde había estado la soberbia ciudad. Le contó su sueño al rey, y cuando nació el niño llamaron a un adivino para que interpretara qué significaba aquella visión. «Significa que este bebé», dijo el adivino, «si vive, será un tizón ardiendo en Troya y causará que las murallas y altas torres queden reducidas a cenizas». «¿Pero qué hemos de hacer con el niño?», le preguntó Príamo con gran pesar, «para que no ocurra algo tan terrible». «No permitáis que viva», fue la respuesta. Pero Príamo, el más amable y compasivo de los hombres, no podía soportar hacerle daño alguno al bebé. Por tanto, llamó a Arquelao, el jefe de sus pastores, y le mandó llevarse al niño indefenso a lo más profundo de los bosques que crecen en las laderas del Ida, y que lo dejara allí a su suerte. Los animales salvajes que merodean por los bosques, creía él, sin duda lo encontrarían o, en cualquier caso, no sobreviviría sin cuidados y alimentos, y de esta forma el peligroso tizón ardiendo quedaría apagado cuando era solo una chispa. El pastor hizo lo que se le ordenó, pero le dolía en el corazón llevar a cabo una orden tan bárbara con un bebé inocente. Colocó al niño envuelto en su túnica bordada junto a las raíces de un roble, y entonces se fue corriendo para no oír los llantos. Pero las dríades que habitan los bosques y las arboledas vieron al bebé y se apiadaron de él, y lo cuidaron para que no muriera. Algunas le llevaron miel de los panales de las abejas, algunas le daban leche de las cabras que pastaban por las montañas, y otras lo guardaban y protegían de lobos y osos. Así pasaron 5 días, y el pastor Arquelao, que no podía olvidarse del bebé, fue con cautela al lugar para ver si, con suerte, las fieras habían dejado, aunque fuera, la túnica bordada. Afligido y estremecido, miró hacia las raíces del árbol. Para su sorpresa, el bebé seguía allí. Miró hacia él, que sonrió mientras estiraba sus manos regordetas. El pastor no pudo dejarlo abandonado una segunda vez. Cogió al niño en brazos y se lo llevó a su humilde morada en el valle, donde cuidó de él y lo crió como a su propio hijo. El niño creció y se hizo muy alto y apuesto, y era tan valiente y ayudaba tanto a los pastores del monte Ida que ellos lo llamaban Alejandro, que significa protector de los hombres, pero el nombre que le puso su padre adoptivo fue Paris. Y mientras cuidaba de las ovejas en las hondonadas de las montañas, conoció a Enone, la más hermosa de las ninfas de la montaña, ingenua y pura como las aguas del arroyo por cuyos bancos le encantaba pasear. Día tras día él se sentaba con ella a la sombra de su hogar silvestre, y hablaba de inocencia y belleza y de una vida de dulce contento y de amor, y la muchacha lo escuchaba con los ojos abiertos y el corazón lleno de confianza y fe. Entonces, finalmente, Paris y Enone se casaron, y su pequeña cabaña en la llanura de la montaña era la más bella y dichosa en toda Ilión. Los días pasaban deprisa, y ninguno de ellos podía imaginar que pudiera guardarles grandes dicha. Y para Enone su marido era el mundo entero, porque era tan noble y valiente y apuesto y amable.
Una cálida tarde de verano, Paris estaba sentado a la sombra de un árbol al pie del monte Ida, mientras sus rebaños pastaban en la ladera ante él. Las abejas zumbaban entre las flores, las cigarras cantaban entre las hojas sobre su cabeza y de vez en cuando un pájaro piaba suavemente entre los arbustos detrás de él. Paris estaba trabajando un junco para hacer una flauta, mientras que Enone, sentada a la sombra de viñas llenas de racimos, estaba ocupada bordando. La historia del juicio de Paris. Un sonido de música dulce hizo que el joven pastor levantara la vista. Ante él había 4 inmortales. Era Atenea, Afrodita y Hermes. A sus pies brotaron algunas flores, azafrán y asfódelos y lirios blancos, y el aire se llenó del olor del azahar. Paris, sin saber muy bien qué hacer, se levantó para saludarlos. Se puso tieso como un pino, con una piel de leopardo colgando descuidadamente de sus hombros. Llevaba la cabeza sin cubrir, y los rizos se le amontonaban sobre la frente. Entonces habló primero Hermes. «Paris, hemos venido buscando tu ayuda. Hay una disputa entre los habitantes del Olimpo. Aquí están Hera, Atenea y Afrodita, y cada una dice ser la más hermosa, y cada una quiere su trofeo, esta manzana de oro. Ahora te rogamos que hagas de juez en este asunto y entregues la manzana a la que consideres más hermosa». «Yo sé que soy la más hermosa», comenzó Hera su alegato, «pues soy reina, y a mí me corresponde gobernar entre dioses y hombres. Dame el premio, y tendrás riquezas y un reino y gran gloria, y los hombres de tiempos futuros te cantarán alabanzas». Y Paris estuvo tentado de darle la manzana sin más dilación a Hera, la orgullosa reina. Pero entonces habló Atenea, la de ojos glaucos. «¿Hay algo mejor que las riquezas o el honor o la gloria? Escúchame, y te daré sabiduría y un corazón puro, y tu vida estará coronada con la paz y endulzada con el amor, y fortalecida con el conocimiento. Y aunque los hombres futuros no canten tus glorias, encontrarás felicidad duradera en respuesta a la buena conciencia respecto a todas las cosas». Entonces Enone susurró desde su sitio entre las hojas: «Dale la manzana a Atenea, es la más hermosa». Y Paris le habría puesto la manzana en la mano si Afrodita no se hubiera adelantado de inmediato y le hubiera empezado a hablar con la más dulce y alegre de las voces. «Mírame a la cara y juzga por ti mismo si soy hermosa», dijo riendo y jugueteando con sus rizos. «Esto es lo único que voy a decir. Dame el premio y tendrás como esposa a la mujer más hermosa del mundo». A Enone le dio un vuelco el corazón cuando Paris le puso la manzana en la mano a Afrodita y sintió como que la tierra se abría bajo sus pies. Pero al momento le volvió la sangre a las mejillas y volvió a respirar. Pues Paris dijo: «Ya tengo una esposa, Enone, que para mí es la más dulce, y no me importa tu oferta. Aún así, te doy la manzana a ti, pues sí que eres la más hermosa entre las inmortales». La historia del reconocimiento de Paris. Al día siguiente ocurrió que el rey Príamo estaba sentado pensativo en su palacio y todos sus hijos e hijas, casi 50 en total, estaban a su alrededor. De repente se acordó de aquel bebé al que había hecho abandonar hacía muchos años para que muriera solo en el boscoso Ida. Y se dijo a sí mismo: «El niño llevará años muerto, y aún así no hemos ofrecido nada a los dioses para que su pequeña alma cruce a la sombría tierra del Hades. No hay tiempo que perder. En 3 días celebraremos una fiesta y unos juegos en su honor». Entonces llamó a sus sirvientes y les mandó que fueran a los pastos del monte Ida y eligieran de los rebaños al toro más gordo y lustroso para ofrecerlo como premio al ganador de los juegos. Y proclamó por toda Ilión que al tercer día habría una gran fiesta en Troya, y que habría juegos en conmemoración de aquel bebé que había muerto hacía 20 años. Cuando los sirvientes llegaron al monte Ida, eligieron a un toro que era el favorito de Paris, y al que quería más que a ningún otro. Por tanto, no consintió que se llevaran al animal hasta que se acordó que se le permitiera ir a la ciudad para participar en los juegos para recuperar al toro como premio. Pero Enone lloró y le rogó que no fuera. «No te vayas de las laderas del Ida, ni siquiera un día, pues mi corazón me dice que no regresarás». «No digas eso, querida», respondió Paris. «¿No me prometió Afrodita que la más hermosa de todo el mundo sería mi esposa?
¿Y quién es más guapa que tú? Sécate esas lágrimas, pues cuando haya ganado premios en los juegos, regresaré junto a ti y no volveré a dejarte. Si te vas, repuso Enone llorando aún más, entonces entérate de lo que te digo. Pasarán largos años antes de que regreses al boscoso Ida, y los corazones que ahora son jóvenes envejecerán y se harán débiles por culpa de la pena. Una guerra cruel y muchos funestos desastres te abrumarán, y tendrás a la muerte en los talones. Y entonces Enone, aunque ya olvidada para ti, irá corriendo a tu lado para ayudar y curar y olvidar, para que el viejo amor pueda vivir de nuevo. Adiós. Pero Paris besó a su esposa y se fue corriendo, alegre en su corazón, hasta Troya. ¿Y cómo podía ser de otra forma sino que el apuesto pastor ganara todos los premios de los juegos? El rey le preguntó su nombre y él respondió: «Me llamo Paris y soy pastor en el boscoso Ida». Entonces Héctor, lleno de cólera por no haber sido capaz de ganar él algún premio, se fue para encararse con Paris, pero el viejo Príamo le gritó: «Ponte aquí, Héctor, al lado de este joven pastor». Y volviéndose a la reina, le preguntó: «¿No son casi idénticos? El pastor es más guapo y algo más esbelto, es cierto, pero tienen la misma mirada, el mismo ceño, la misma sonrisa, el mismo movimiento de los hombros, los mismos andares. ¡Ah! ¿Y si aquel bebé no murió al final?». Entonces la hija de Príamo, Casandra, que tenía el don de la profecía, gritó: «¡Ay, ciego de ojos y corazón, que no puedes ver en este joven pastor al hijo al que enviaste a dormir el sueño de la muerte en las boscosas laderas del Ida!». Y así ocurrió que Paris fue admitido en casa de su padre y le dieron un sitio de honor, que era suyo por derecho de nacimiento. Y se olvidó de Enone, su hermosa esposa, y la dejó abandonada entre los bosques y las estrechas hondonadas del soleado Ida. Para entonces el fuego casi se había apagado en la hoguera y Quirón habría terminado su relato, pero Odiseo deseaba oír más. «Mañana», dijo, «debemos volver a Iolcos, pues quizá las naves de Peleo estén ya listas para zarpar. Así que, por favor, cuéntanos algo más del banquete en la caverna del Pelión». «Hay poco más que decir», dijo Quirón. «Después del banquete, el rey Peleo fue con su esposa Aftía, y allí sus mirmídones, que habían estado esperando su regreso, se le unieron, listos para ayudarles en cualquier empresa. Y marcharon sobre Iolcos y entraron por las puertas llevándose todo por delante, y mataron al rey Acasto y pusieron a Peleo en el trono. De esta forma terminaron los días en el exilio del héroe, y ahora, durante 7 años ya, ha gobernado Iolcos y Ftía adecuada y sabiamente. Pero, aunque lo habéis encontrado en esta estación del año en Iolcos, le encanta ir a su antiguo hogar en Ftía, donde viven los mirmídones. «Por favor, háblame de su hijo, el joven Aquiles, que ahora vive contigo», dijo Odiseo. La historia de la invulnerabilidad de Aquiles. Quirón respondió con brevedad contándole que la madre del muchacho, la Nereida Tetis, deseaba que su hijo fuera inmortal, y cómo se decía que cada noche lo arrojaba al fuego para eliminarle sus partes mortales, y cómo cada día lo ungía con ambrosía y le cantaba nanas junto al mar para que se durmiera. Pero una noche, añadió Quirón, el rey Peleo vio al niño en el fuego, y aterrorizado dio un grito y lo sacó de entre los carbones. Entonces Tetis abandonó apesadumbrada su plan, y el niño me lo trajeron a mí para que lo entrene. Hay quienes dicen que le doy de comer corazones de león y médula de osos y jabalíes, y esos pueden creerse la historia que prefieran, pero he vivido lo suficiente para saber que hay formas mejores de entrenar a los héroes para el fragor de la batalla. Y así terminó la larga conversación con Quirón, y Odiseo se retiró a dormir y soñar con la lejana Ítaca y su madre, que anhelaba su retorno. A la mañana siguiente, el muchacho y su tutor bajaron por la montaña y, siguiendo el camino que Jasón había tomado cuando fue a reclamarle su derecho a Pelias, llegaron finalmente a Iolcos junto al mar. Allí encontraron un barco listo para navegar a Corinto. Tras despedirse a prisa del rey Peleo y del audaz Equión, que seguía todavía allí, embarcaron de camino a su destino. El viaje fue largo y difícil, pero la amable Atenea les favorecía, y Poseidón les dio aguas tranquilas y muchos días agradables en el mar. Tampoco se retrasaron mucho en Corinto, pues allí encontraron un barco que Laertes les había enviado con el propósito de recogerlos y llevarlos de vuelta.
Y así, antes de que terminara el otoño, Odiseo, mucho más sabio y fuerte que cuando habían partido, volvió a ver con ojos alegres las costas de Ítaca. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.